Muy buenas tardes, noches, gente, ¿cómo estáis? Tenemos que seguir hablando del caso Marta del Castillo, el caso ocurrido en el año 2009 en Sevilla, uno de los casos más mediáticos de la historia de España, la historia reciente. Hace poco hablábamos de las pruebas de hipnosis, parece que lo han traspasado también a la televisión, ahora vamos a reaccionarlo todo a un programa que me habéis dicho que tenía que verlo, que ha salido hace poco de la mano de Iker Jiménez, y que han hablado un poquito de las últimas pruebas que podrían llegar a la verdad del caso Marta del Castillo y dónde está el cuerpo, que es la pregunta que nos seguimos haciendo después de 16 años. Mucho tiempo, algunos dicen que nunca jamás se va a encontrar y otros aún guardamos la fe de que eso pueda llegar a ser. Este es el libro que va a salir dentro de tan solo unos días. Nos queda muy poquito para conocer la última palabra de Marta. Aquí tenemos el libro de Míriam Moya, la experta forense, que ya ha escrito otros libros en otras ocasiones. Y aquí vamos a leer un poco la parte final de este libro, que dice ella que no es una hipótesis, sino que no es una novela. Es la última palabra de Marta del Castillo, una inmersión forense sin precedentes que revela pruebas, contradicciones y silencios incómodos. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Por qué las pruebas fueron ignoradas? ¿Por qué nadie ha querido seguir el camino que señala la ciencia? En esta parte del libro que filtra por aquí Míriam dice: la verdad que nunca pudo gritar, la verdad que la justicia ha silenciado. Marta del Castillo desaparece, pero su rastro sigue aquí. No en los titulares manipulados, no en los juicios inconclusos, sino en la ciencia. Porque la evidencia forense ha hablado por ella, y su última palabra está a punto de ser revelada. 16 años después su familia sigue esperando respuestas, pero ¿y si esas respuestas siempre estuvieron ahí? ¿Y si la clave del caso fue ignorada deliberadamente? ¿Y si alguien en algún despacho supo desde el principio dónde buscar y decidió no hacerlo? Este libro no es una teoría, es una inmersión forense sin precedentes, cada prueba, cada contradicción y cada mentira que ha permitido que la verdad siga enterrada y es analizada con precisión quirúrgica. Se acabarán los rumores, se acabarán las versiones manipuladas. Aquí solo hablan los hechos, y los hechos nos llevan a un punto inquietante. Miguel Carcaño trabajaba limpiando iglesias, conventos y cementerios, espacios donde la muerte se esconde, donde los residuos desaparecen sin dejar huella. ¿De verdad alguien cree que esto no es una coincidencia? Su móvil fue ubicado en la zona del cementerio la noche del crimen, pero nadie escapó allí. Un informe pericial ha señalado un posible paradero de Marta, pero la justicia no quiso escucharlo. Los implicados han cambiado su versión una y otra vez, pero la ciencia no miente. ¿Por qué nadie ha querido seguir el camino que las pruebas indican? ¿Por qué se permitió que el único condenado decidiera dónde buscar? Y es que este libro no es solo un grito por Marta, es el fin del silencio. Tú tienes la última pieza del rompecabezas en tus manos. Atrévete a descubrir la verdad, no es una novela, no es una hipótesis, es la última palabra de Marta. Bueno, quería también introducir y leer como esta primera parte de este libro. Creo que aquí lo tenéis, yo tengo muchísimas ganas de tenerlo, la verdad. Cuando salga estaré como muy atento, esperemos poder hacerle una entrevista a Míriam Moya y obviamente todo esto de ese último punto, el móvil ubicado en el cementerio la noche de los hechos. Allí pudieron haberse deshecho del cuerpo de Marta del Castillo, el tema de la incineración. Ojo, vamos a ver ahora también en este programa, y ahora seguiremos analizando un poco de los últimos datos que nos da Míriam en cuanto al caso de Marta. Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Por increíble que parezca, en algunas comisarías españolas han ocurrido escenas, sí, dignas de película, buscando la verdad, intentando llegar al final de casos que parecen imposibles. Lo que están viendo es, podría ser la representación de la prueba P300. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de hipnosis. Era como un último clavo al que aferrarse en un incidente que todos tenemos en nuestro pensamiento. Con nosotros, Juan Enrique Soto. Fíjense qué curioso, me gusta muchísimo el título. Vivir en el asombro. Eso que algunos no perdemos, ¿no? Porque todo nos parece realmente alucinante. Lo que pasa es que con su trayectoria policial sorprende y cuenta algunas cosas que a ustedes, seguidores, les van a gustar y les van a asombrar. Juan Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Gracias por estar con nosotros. Un placer.
Y es verdad, hay escenas que cuentas tú en tu libro que dices, no, así fue. Con nosotros también don Luis Rendueles, clásico del periodismo de sucesos español, querido compañero, y con otro querido compañero, Manuel Marlasca, Territorio Negro, una de esas obras, claro, donde esto se enclava perfectamente, porque has de saber de esas escenas. Es tremendo, Luis, tú que has estado al cabo de la calle. Pocos casos tan indignantes, y mira que los hay, como el de Marta. Sí, una herida abierta, ¿no? Una herida sin cerrar, a pesar de que gente como Juan Enrique lo intentaron todo y... Bueno, un escándalo. El caso Marta del Castillo, siempre lo decimos, es un escándalo y un esperpento judicial de todas las formas. Aquí van a hablar un poco del tema de la sesión de hipnosis que le hicieron a Miguel Carcaño, el cómo se comportó este criminal, o bueno, confeso, el asesino confeso de Marta del Castillo. Después de tanto tiempo, el tema de cuando salió Marta... de que salió de su casa Miguel Carcaño, el punto donde justo estaba, en esa escombrera de camas, que hay como esos recuerdos justo en esa zona, pero también alguna cosa más que tenemos que comentar por aquí, que muchos me estabais diciendo que tenía que ver este programa en prime time, hablando del caso Marta del Castillo, tantos años después, ¿no? Casi todo, y por ahí hablo de hipnosis, se atrevieron a hacer cosas que podían tener esta mala imagen si salían a la luz en aquellos años, ¿no? Pero se atrevieron a hacerlo y él nos contará cómo fue todo eso. Se intentó todo, yo creo que se ha intentado más que en ningún otro caso criminal en España, y sigue siendo una herida abierta, por supuesto, para la familia, pero yo creo que para todos. Es un poco incomprensible, hablando primero en general, luego vamos a la hipnosis, a la P300, a la investigación casi sensorial, porque había que emplear todo. Es más, dice Juan Enrique una frase al respecto, que es muy interesante y que demuestra también cómo esta gente se dejó la vida, ¿no? Hay casos que no son casos cualquiera, hay casos que pegan muy fuerte. Dice él, y este es uno de hipnosis ellos, no será porque no lo hemos intentado todo. Ahora, este caso abre las carnes de cualquiera, Luis. Son ya muchos años, y la sensación que tú tienes actual de esta historia, ¿cuál es? Bueno, pero lo intentaron demasiado tarde, esa también es mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que intentaron? ¿Qué es donde buscaron? ¿Buscaron bien o mal? ¿En momentos indicados, momentos claves o no? Porque hay cosas que a mí me parecen surrealistas, ¿no? Sobre el tema del hermano, que no se fue al segundo bar que él dice en su declaración, que dice voy a este bar y luego voy al otro a tomar una copa, ni siquiera se sacan las cámaras de ese lugar, ni se saca nada, ni se le pregunta a nadie si este señor estuvo allí esa noche. El tema de si había un colombiano, ¿no? De eso no se sabe absolutamente nada. Algunos puntos sobre la madre, si se le preguntó esto o lo otro, por qué decía que sabía dónde estaba el cuerpo, por qué las pruebas o los audios dentro de la casa del cuco no pueden llegar a servir. No sé, es que hay algunas cosas totalmente surrealistas en este caso. Un fracaso total, fracaso como sistema, fracaso en dar respuesta a una familia, fracaso policial, fracaso judicial, fracaso hasta a veces de los medios de comunicación también, fracaso total de una sociedad que no ha sabido dar respuesta a un crimen ¿Por qué aparentemente. de los medios también? ¿Qué parte tenemos? Porque se han contado muchas cosas que no eran, se ha animado a determinadas iniciativas que yo creo que tampoco tenían mucha base, se ha disparatado bastante. Yo creo que los medios llegamos a este caso, es un caso que genera muchísimo interés, genera muchísima audiencia, y creo que se han dicho cosas que no tenían mucho fundamento, ¿no? A partir de ahí es un crimen relativamente sencillo, no sé si el antiguo inspector Soto estará de acuerdo, pero se va complicando, y la mejor prueba del fracaso es que tenemos dos sentencias, que son dos verdades, que es la que se tiene que creer la familia, la que nos tenemos que creer las verdades judiciales. En una se dice que Carcaño mata a Marta con ayuda del cuco y una tercera persona sin identificar, y en otra se dice que esa tercera persona está identificada y que es el hermano de Carcaño. Empezando por ahí, a partir de ahí cada sentencia es un mundo y son dos verdades diferentes. Claro, yo entiendo a ese padre. Claro, la familia viendo eso, yo siempre es lo que me he preguntado, o sea, dirán, pero ¿cómo puede ser, no? Y es normal que tengan otro tipo de teorías o que incluso involucren al hermano, porque sí, o sea, sospechosos, estos tres, ya, y luego Miguel, o sea, y luego Samuel, ¿qué pasa con él? Y luego con María García Mendaro,
qué pasa con ella, qué implicación tiene cada uno de estas personas, encubrimiento, desaparición del cuerpo. O a esa familia que no puede, tiene dos versiones sobre el asesinato de su hija completamente diferentes. A partir de ahí, la imaginación o la capacidad de pensar o la capacidad de torturarse, de sufrimiento, es ilimitada. La búsqueda del cuerpo se convirtió en una obsesión para la propia policía. Juan Enrique, tú estabas ahí y lo cuentas muy bien. O sea, hay casos que, aunque no quieras implicarte personalmente, no puedes sino empatizar, ¿no? Sin duda ninguna, porque además el enfoque que le dábamos nosotros a la investigación, que le damos siempre, tiene muy en cuenta el comportamiento y sobre todo lo emocional. Y todos los procesos cognitivos, como la toma de decisiones, la interacción, y eso te hace entrar a tal nivel de intensidad, de profundidad en los personajes que están implicados, que es imposible no empatizar a unos niveles muy potentes, ¿no? ¿Por qué se llega a la hipnosis? Que nos puede parecer sorprendente, pero ha ocurrido en muchas policías del mundo. Ahora, no se contó, porque es como un cajón. Tú sacas este cajón a la luz y dices, esto se tiene que contar. Era como una muestra de decir, oye, hay que intentarlo todo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues, a ver, aún así, ahora vamos a escuchar un poco de Soto, lo que se hace aquí. Pero yo he leído hace poco de algunas personas que me han estado comentando de Axel, tienes que mirar esto, tienes que buscar lo otro de este caso, que hay algunas personas que se están movilizando bastante, pero alguno me decía que era bastante fácil encontrar al hermano de Miguel Carcaño, que incluso en la web se podía encontrar, de hecho a García Mendaro, a Rosa, etc. Yo no sé muy bien por qué se dice esto, pero que básicamente lo que me decían es que si la justicia o la política han jugado sucio en este caso, que los españoles deberíamos hacer algo con este tema. Y no sé si se refiere del tema de las ubicaciones, de localizar a estas personas actualmente, tantos años después, para que hablen, pero supongo que irían por ahí los tiros. Pero en cuanto a otras opiniones que yo he estado viendo, que hacía bastante tiempo que yo no veía este tipo de teorías en cuanto al caso Marta del Castillo, y parece que vuelven un poco a raíz de algunos vídeos de este libro de Míriam Moya y de algunos programas en televisión que estamos viendo, que las opiniones de la gente es que todo esto fue planificado, o sea, que la muerte de Marta del Castillo no fue un acto de enajenación de Miguel Carcaño en ese momento porque iba mal la relación, etcétera, hubo una discusión y que justo ahí le dio como un golpe con el cenicero, según cuenta él en aquella versión. Ni siquiera la otra teoría, la última, donde dice que fue el hermano quien acabó con su vida de golpe con la culata de una pistola por el tema de la hipoteca, etcétera. Que sí que es cierto lo de la hipoteca y todo ese embrollo que tenían los dos hermanos. Pero aquí la hipótesis que viene manejando alguna gente que he estado leyendo estos últimos días es que a Marta la quitaron de medio y que todo estaba planificado. Que se preguntan a qué se marcharon Samuel y el Cuco a Francia. Que parece ser que Miguel Carcaño esa noche sí tenía coartada, que estaba con la chica de camas, o sea, con su pareja llamada Rocío, y que no podría estar a las horas en las cuales supuestamente se saca el cuerpo de León XIII. No sé, la verdad es que, bueno, son algunas teorías que tienen algunas personas. No sé si en este caso ya hace muchísimo tiempo que se llegó a hablar de trata en cuanto a este caso y todo tipo de teorías. Yo sinceramente siempre me he ido más, o siempre me he guiado más por la última versión del hermano de Carcaño, pero sí que es cierto que me gusta escuchar otras hipótesis porque realmente el caso no está resuelto. En principio puede parecer muy sencilla la idea, pero cuando uno trabaja en psicología sabe que la hipnosis es una herramienta clínica muy potente y se usa sistemáticamente. Pero tampoco podemos negar que la hipnosis es una prueba que tiene unas connotaciones pues extrañas, mágicas, sobrenaturales, muy de espectáculo. Claro. Entonces, claro, unir esa imagen con una actuación no ya clínica, sino policial, pues genera un choque. Entonces, evidentemente lo tienes que manejar con mucha discreción. Ahora os lo autorizan, es curioso, ¿no?
Es decir, empecéis un proceso, eso se lleva para adelante y alguien en un momento dado dice, oye, este es como decir la última frontera, hay que intentarlo. Claro, pero ahí está ese trabajo que no se ve de justificar. Cuando solicitamos una prueba, sea la hipnosis o cualquier otra, sabemos en qué ámbito nos estamos moviendo y las resistencias que hay. Por lo tanto, gastas esfuerzo, tiempo, con tal de encontrar los elementos que te permiten justificar una solicitud de ese tipo. De tal manera que, claro, hay que convencer al superior, al que va a dar la orden, al que va a dar la autorización, de que hay que probarlo porque es riguroso, porque es serio, porque puede funcionar. ¿Y lo lograsteis? Y lo logramos. ¿Y cuál es la escena? ¿Qué tenemos que ver? Pues la idea es la siguiente. Por muchas de las manifestaciones, sobre todo las que ocurren justo en los tiempos anteriores a la hipnosis, tenemos medianamente claro que Carcaño en un momento dado tiene recuerdos, pero no los tiene claros sobre lo que ocurrió durante esa noche. Él mencionaba que él iba en un vehículo, que iba cabizbajo, que iba avergonzado, que iba alterado emocionalmente, que no se atrevía a mirar, a levantar la vista. Entonces, claro, si no se atreve a levantar la vista, no sabe por dónde va. Pero algún tipo de conocimiento tiene. Entonces, lo que lanzamos es la siguiente hipótesis. Vamos a utilizar la hipnosis para maximizar su recuerdo, para que se enfoque en aquello que pudo haber visto, pero que no recuerda que ha visto. Entonces, utilizando toda la información que ya tenían los investigadores, que se habían recorrido todos los caminos posibles, ya tenían ellos cada uno sus hitos de todo el mapa en su cabeza. Y la idea era que mediante el trance, Miguel fuera relatando ese itinerario para ver si los policías reconocían algunos de esos hitos en el trayecto para localizar. Era como recuperar unos recuerdos. Exacto, que estaban confusos, que estaban escondidos. Es curioso, Luis, porque no creo que muchas veces haya ocurrido esto. En una comisaría de policía española se va preparando una hipnosis y dice Juan Enrique, muy acertadamente, es muy importante señalar que en el estado de trance hipnótico la persona es dueña absoluta de su voluntad, cosa que esto no lo conoce mucha gente. Pero aún así mucho se habla del tema de este tema de la hipnosis y tal, pero tampoco se puede rescatar nada. Si realmente se hizo la hipnosis a Miguel Carcaño, al asesino confeso de Marta del Castillo, y se revelaron algunas cosas, algunos comportamientos de algunas ubicaciones y demás, y nunca se pudo encontrar absolutamente nada, ¿por qué no atendemos a las informaciones o las ubicaciones que daban los últimos informes de Lazarus, como decía por aquí Miriam Moya, ¿no? Que decía en la parte esta del final del libro, trabajaba en cementerios y justamente, qué curioso que la noche de los hechos de estos informes unas ubicaciones aquí, ¿no? Qué coincidencia, ¿verdad? De hecho, aquí vemos, ¿no? La parte del capítulo final, que hizo por aquí unos posts en cuanto a que está escribiendo el libro. Miriam, aquí lo tenéis, la última palabra de Marta. El libro. Este es el capítulo final, dice, la noche que lo cambió todo, dice... Todos sabemos lo que hacíamos el 24 de enero de 2009. Nadie puede olvidar el día en el que Marta desapareció. Es una fecha grabada a fuego en la memoria de todos los que vivimos en Sevilla. Y probablemente más allá. Yo personalmente estaba en un momento crucial de mi vida, embarazada, esperando a mi hija, cuyo nacimiento estaba previsto para ese día. Por suerte no fue así, porque habría sido imposible desligar esa fecha de un horror que dejó cicatrices profundas en una ciudad entera. Mientras yo guardaba vida en algún lugar de Sevilla, alguien acababa con Marta del Castillo, arrebatándole todo lo que aún tenía por vivir. Matar y matar, las mismas letras. Un macabro juego de palabras que hiela la sangre aquella noche, mientras los relojes avanzaban como en cualquier otra. Una serie de acontecimientos fatídicos en la casa de León XIII convertirían esa dirección en el epicentro de una tragedia que aún a día de hoy nos persigue. Lo que comenzó como una noche cualquiera se transformó en un infierno de mentiras, pactos y conspiraciones que han enterrado la verdad durante 16 años. Y bueno, por ahí se queda esta parte del capítulo final. De hecho, tenemos aquí una dedicatoria. Pero sí que es cierto que, ahora que hablábamos de León XIII, aún hay muchas personas a día de hoy que creen que
no sucedió nada en León XIII. Esto, yo no había visto este tipo de teorías, o sea, todo se centra obviamente en ese piso, la lejía, que si estaba dentro una, luego otro, los horarios de cuando llegan a esa zona, las llamadas por teléfono. Para mí está claro que todo sucede ahí, que matan a Marta del Castillo en ese piso. Porque parece que nos hemos abandonado completamente a lo que dice el hipnólogo. Sea como fuere, ya lo resolvemos, Luis, esa escena ya es... Inicias una serie con esa escena y no te creen. No. Habéis dicho que le autorizaron, los superiores de la policía autorizaron a Juan Enrique a hacer la prueba, pero se la autorizaron a hacer de noche y sin que les viera nadie en la comisaría. Quiero decir, fue una prueba la escena es muy comisaría, secreta. De noche. Fue una prueba muy secreta. Y yo recuerdo, el único caso que recuerdo anterior, sí que se ha utilizado con agresiones sexuales, con víctimas de agresiones sexuales. ¿Ah, sí? Para que recordaran lo que en algunos tribunales españoles, yo recuerdo una chica víctima de abusos por un sacerdote, y recuerdo hace muchos años a Anabel Segura, la chica secuestrada en La Moraleja, que la secuestran mientras va haciendo footing, sí. Y hay un jardinero que ve 2 números de la matrícula. A ese jardinero se le practica la hipnosis, también en secreto. Wow. Pero no funciona esa prueba y no consigue recordar los otros 2 números de la matrícula, o sea, de la furgoneta. Es como cuando ya no hay otra opción, intentamos, ¿no? ¡Pum! ¿Y cómo fue esa noche, Juan Enrique? Bueno, pues empezamos mal. Y siento decirlo así, pero empezamos mal porque el compañero, el psicólogo, él no es policía, el psicólogo clínico, utiliza la hipnosis en la consulta sistemáticamente. Es uno de los mayores expertos en hipnosis de este país. Y justo antes de la prueba le pasamos a Miguel Carcaño un cuestionario que también se utiliza mucho en el ámbito clínico, que es un cuestionario para detectar simulación de síntomas, fallo de memoria, ansiedad y algún que otro problema de salud mental. Y se lo pasamos justo antes de empezar y dio positivo en términos de engaño. O sea, y además el índice era alto. ¿Visteis claro que engañaba? Estaba claro que él mentía. Y estuvimos, el psicólogo y yo, debatiendo de si seguir adelante o no. Pero claro, nos había costado tanto llegar hasta ahí que dijimos, seguimos adelante. Somos muy conscientes, como has mencionado, que la persona hipnotizada tiene un absoluto control de lo que piensa, de lo que hace, de lo que siente. Es más, como está tan concentrado, tan focalizado en aquello que estamos haciendo, digamos que lo tiene más fácil porque le estamos despejando todos los elementos que podían impedirle. Todo de quitar capas, ¿no? Exactamente, es como una cebolla. Quitas todas las capas hasta que queda solo lo que realmente te interesa. Con lo cual, si quisiera mentir más, lo haría incluso mejor. Físicamente, ¿cómo es la escena, Juan Enrique? ¿Es un despacho? Es un despacho, era el despacho del comisario y ahí había un sofá, ahí se tumbó Miguel. El psicólogo comprobó que era una persona susceptible de ser hipnotizada, porque no todo el mundo lo es. Salió bien, era susceptible. Creo que cuentas algo del brazo, que es muy impresionante, ¿no? Una de las pruebas que hacen es... Sí, también en el libro, por lo que estoy viendo, decía algo así como que había empezado bastante mal la sesión porque el señor, el psicólogo que estaba allí en esa sala y demás, vio que estaba mintiendo Miguel Carcaño, o sea, que quedaba como positivo en los cuestionarios a términos de los engaños y demás, ¿no? Que estaba mintiendo, decía. Estaba muy claro que él mentía. Entonces pensaron si debían seguir adelante con la prueba o no, pero finalmente sí que se termina haciendo. Aún así no se rescata nada de esta prueba, por mucho que se esté hablando y demás. O no se rescata como tal o no sirve para encontrar a Marta. Buscar una postura que sea incompatible con la simulación, ¿no? Si él está totalmente tumbado en el sofá, pues se le pide que levante un brazo. Y así permanece mucho. Y así permaneció creo que fueron 3/4 de hora y ese brazo ni siquiera temblaba. Obviamente, si no estás en trance, eso no lo logras. Con esto señalas que esa persona ha entrado en ese territorio del trance. Efectivamente. A partir de ahí, solo el hipnotizador habla, es el que le va haciendo las preguntas, le va guiando para que digas, procurando no, sin influir en ningún tipo de pregunta o en el lenguaje, canalizando que Miguel nos vaya relatando, describiendo ese itinerario desde que salen de casa hasta que regresa. Y ese es el recorrido que hacemos. Mientras
algunos de los titulares de la investigación están ahí y están procesando todos esos lugares, incluso nos van aconsejando, creemos que es este camino, pregúntale a ver si hay una obra que hemos visto, si hay una... Claro, el tema de la gasolinera, lo de las luces, que eso ya estaba, ¿no? Pero ¿realmente eso se sacó de la sesión de hipnosis o fueron confesiones de Miguel Carcaño que le dijo al padre porque él quiso? Porque hubo muchas cartas. El padre fue a prisión, que si le daba esto, que si le daba la casa, te pago esto, te pago lo otro, por favor, dinos dónde está. Incluso para rebajarse la condena. Yo sinceramente creo que Miguel Carcaño no tiene ni idea de dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo, o segundo, podemos llegar a pensar que esté amenazado de una forma en la cual jamás puede decir nunca dónde está el cuerpo. Si no, yo creo que no tendría ningún tipo de sentido que no confesase después de 16 años. Gasolinera, hitos, ¿no? Y investigadores anotando, Carcaño con el brazo levantado, despacho importante de la jefatura de policía. Van saliendo datos, pero no te acaban de convencer. Claro, al final, cuando ya acabamos, los investigadores no quedan convencidos. Dicen, creemos que puede ser este itinerario, creemos que ha ido hasta aquí, pero no hemos conseguido ningún hito que realmente nos diga, efectivamente, es aquí, ¿no? Entonces, nos seguimos quedando una vez más... ¿Él relata algo especialmente diferente a otras ocasiones? No. De hecho, el relato, por lo que yo quiero recordar, seguía siendo lo suficientemente ambiguo como para que no tuviéramos ninguna certeza. Y antes de entrar en ese casco y en la P300, que es la segunda parte, vamos a llamarlo, de investigación, que puede sorprender y que toca directamente las cuestiones mentales, cerebrales. Luis, la propia declaración de este tipo, esa ambigüedad, bueno, es una defensa, es una cáscara, es que es inaudito. Él ha hecho, creo que 8 o 9 versiones ya. Un montón, sí. Por centrarnos en las pruebas físicas, las poquísimas pruebas físicas que hay, porque el cadáver de Marta nunca se ha encontrado. Hay una manchita en la chaqueta, en su bolsillo interior de la chaqueta de Carcaño. Y en la es prácticamente lo único que hay. Primera declaración, él dice que la golpea con un cenicero, discuten, supongo que Marta no querría volver con Carcaño, no querría estar con él. Él dice que discuten y él le pega con un cenicero, dice hasta el nombre del cenicero, del bar del cenicero. Dice que se mete el cenicero en la chaqueta y tira el cenicero al río. En esa chaqueta sí se encuentra sangre de Marta, en el bolsillo interior donde dice. Eso es una verdad que él cuenta. O sea, hay una verdad en la sangre en el cenicero y en el golpe en el cenicero. Y hay otra verdad en la silla de ruedas. Él cuenta también en otra de las versiones que la llevan en una silla de ruedas. Y ahí también hay ADN de Marta. Ella estaba enfrente mía en la habitación, estábamos discutiendo muy alterados los dos, haciendo muchos gestos con las manos, y en uno de esos, pues, no sé explicarlo, me enfadé más de lo normal, cogí el cenicero y le di un golpe. Bueno, prácticamente es como lo único que podemos rescatar de alguna de las pruebas. Luego que si lavaron la ropa de Miguel Carcaño de parte de la familia de Camas, si podrían tener implicación en cuanto a supuesto encubrimiento por parte de esa familia, se llegó a pensar, pero bueno, sí que hubo como muchas cosas en cuanto a la parte de la familia, cuánto estuvo Miguel Carcaño esa noche, pero en cuanto a pruebas como tal, de que pudiesen haber matado a Marta del Castillo ahí y que fuese Miguel Carcaño, pues creo que tenemos la parte de su confesión, obviamente, y luego esa prueba de la sangre en esa chaqueta. El móvil de Miguel Carcaño registra 6 posicionamientos el día del asesinato de Marta del Castillo. Todo este material parte del móvil de Miguel Carcaño, ahora analizado con detalle tras la insistencia de los padres de la joven. Se ha clonado la tarjeta SIM y lo que se ha encontrado es revelador. En estos documentos se señalan 6 nuevas localizaciones, puntos en los que podría estar el cuerpo de Marta del Castillo. Caso Marta del Castillo. El informe del móvil sitúa a Carcaño en Santa Justa, San Jerónimo, El Bacio, Bellavista. Pero de todas estas zonas, la familia sospecha de una. Es esta que están viendo. Se llama El Bacie y no se ha registrado hasta la fecha. Los indicios para mí son muy importantes, esos de la zona del Bacie. Entonces albergaba el poblado chabolista más grande de España. ¿Podría estar allí el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Peinará de manera inmediata la policía esos terrenos? La familia insiste.
El padre de Marta del Castillo insta a la policía a investigar las localizaciones del móvil de Carcaño. O si no, lo harán ellos por su cuenta y no sería la primera vez. Después lo que va a hacer, él dice que no vuelve a la casa de Miguel, que se va a la casa de la novia, que allí es donde pasa el resto de la noche. Esa es la versión que cuenta la policía. ¿Qué pasa? La policía dice, vale, vamos a analizar el dormitorio. Bueno, se encuentran muestras de ADN de Marta, pero es que hasta se encuentra sangre en la colcha. O sea, ¿qué pasa? Que no solo se encuentran muestras de ADN de Marta y de Miguel, también se encuentran muestras de ADN del Cuco. De Samuel, no. ¿Vale? Esto es interesante. Del Cuco sí. Entonces, claro, ya tenemos a una persona a declarar. Bueno, a declarar. Claro, es que de Samuel en ese caso no se encuentra absolutamente nada. Eso es curioso, el hecho de que no se encuentre nada de Samuel. Pero claro. Había un dato aquí también importante, que todo el suelo de la habitación estaba repleto de lejía. Vale, estaba muy limpio. Todo muy limpio. De hecho, se encontró, ahora que decías de la sangre y tal, se encontró muy poco. O sea, ¿Se encontró muy poco? Muy poco. Y lo que encontraron debajo de la colcha y... Lo que se encontró fue ADN mezclado del Cuco con Marta del Castillo. Sí, eso también. Vale, lo que comentan es que debido al golpe tan fuerte, la sangre que salpicó a la colcha y todo, fue por el golpe que fue súper fuerte. Ah, vale, yo tengo mis dudas, ¿Sí? Del tema del cenicero y tal. Es que aquí hay dudas de todo. Ya. Porque va a haber 1000 versiones de lo que pasó. O sea, se encuentra de todos menos de Samuel, que fue la persona que vino, ¿no? Sí. A ayudar. Que supuestamente teoría. vino con pero el bueno, Cuco. eso es lo que dice Miguel. Claro, pero bueno, estamos... En la primera versión. Claro. Vale. Vamos bien, sí. Estamos en el barco, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ya iréis cayendo, El tema es que, en realidad, Marta del Castillo ese día no iba a quedar con Miguel Carcaño, sino que iba a quedar con el Cuco. Eso porque fueron a Twenty y vieron los mensajes, y los mensajes que tenía Marta del Castillo era con el Cuco, preguntándole ¿y qué haces esta tarde? Y tal. Y realmente iba a quedar con en el él. parque, cuando habían quedado... Y de hecho, lo que dice la policía es que el Cuco llega allí a la casa de improviso porque realmente iba a quedar con Marta del Castillo, ¿sabes? Vale, tengo anotado, por ejemplo, se estima que el cuerpo se deshizo a las 9:30, ¿vale? Cuando lo tiraron al río Guadalquivir. Que es la hora que dijo él, más o menos. Pero la otra versión, o sea, la que tú decías, la primera, es la de la moto, ¿no? La de la moto. La que dicen que van en la moto. Eso lo contaré. Sí. Lo voy a contar, esta no es todavía la primera versión que está diciendo. Mira, fíjate, una cosa que no dije. Cuando detienen a Miguel, detienen en total a 5 personas, ¿vale? Yo voy a contar la versión que dice cada persona. Vale, he contado la primera, he contado la de Miguel. Ahora voy a contar la del Cuco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se encontraron muestras de ADN del Cuco en el dormitorio. Entonces ya se le manda al Cuco a contar la versión. El Cuco empieza contando todo desde que se conocieron en el parque. Que cuando se separaron, porque os acordáis que os dije que Miguel y Marta se iban por un lado y el Cuco se iba por otro. Coincide hasta ahí. Eso coincide con la de Miguel. Ahí dice lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando él se separa, resulta que dice que va a un botellón con unos amigos y que se emborracha un montón y que cuando... A eso de las 9:00 decide llamar a Marta, pero Marta no le contesta, no le coge el teléfono. Entonces dice que va a ir a casa de Samuel, pero que durante el camino le da la pica, que es como que, no sé por qué, cambia de parecer y dice que va a ir mejor a casa de Miguel, ¿vale? Y cuando llega a casa de Miguel, resulta que ya se encuentra todo esto, pero es que no se encuentra solo a Miguel y a Marta, se encuentra a Miguel, al hermano de Miguel, a Marta y a una tercera persona que él dice que no recuerda muy bien porque iba muy borracho. Ya, pero dice que es una mujer. ¿Dice que es una mujer? Sí. ¿Lo asegura? Sí. Vale. Lo de la mujer también es importante porque... Y no ve al Samuel este. No, Samuel no lo menciona. No lo ve. No lo menciona en esa... Importante eso. Vale. A Samuel no lo menciona en esta versión. En esa versión, vale. No. De hecho, esa versión que estás diciendo es de un infiltrado, que si quieres después hablaremos, ¿Sí? pero ese es que lo graba porque tenía una grabadora, la cual empezaron como a grabar el entorno del Cuco, a la madre, al padre, se infiltró, era un infiltrado de la policía que se infiltró, se hizo pasar por, decían, supuesto amante de la madre y tal, y fue ahí cuando lo llevó a dependencias policiales y el Cuco le confesó eso, que llegó allí a la casa y que vio que estaba él, Miguel, el hermano y esta una persona que dice él y una mujer. Que no sabe quién es porque iba muy borracho. ¿Cierto? Sí, y que no así, conocía sí, tampoco sí. a mayores, creo. Vale. Creo que no la conocía. Pues en esta versión lo que dice es que después el cuerpo de Marta se va a mover a un coche, que no se sabe de quién es el coche, y que después se desharían otra vez del cuerpo en el río Guadalquivir. Coincide también ahí. Ahí también coincide. Pero bueno, no coincide con la versión de Miguel, porque en la versión de Miguel llegan Samuel y el Cuco ambos en el coche.
Vale, entonces ahora le toca a Samuel y aquí viene lo de la moto, lo que dices tú, que resulta que Samuel recibe la llamada de Miguel esa noche diciéndole que Miguel tiene un problema muy grande, que venga a ayudarle tal, y en ese momento él viene, él solo, supuestamente coge un autobús, según dice él, y se planta en casa de Miguel, ven lo que pasa con el tema del cuerpo de Marta y lo que hacen es, Samuel le dice que prepare la moto porque se lo van a llevar entre ellos dos a Marta en la moto, ¿vale? Es decir, quien conduce es Miguel, detrás está el cuerpo de Marta y detrás del cuerpo de Marta está Samuel. Nah, que eso es una locura. En Sevilla, centro, con un cuerpo en mitad de las dos personas. Ya. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, y que sí que es verdad, vuelven a coincidir en el sitio, ¿vale? Se la van a llevar a este puente y se van a deshacer otra vez del cuerpo. Por eso los investigadores policiales realmente piensan que donde está Marta es en el Guadalquivir, porque esas primeras versiones que se dieron es que la tiraron ahí al río. Y como el río es tan grande y es tan complicado a lo mejor encontrar un cuerpo allí, pues que no se encontró por eso. Aparte, en esa época el río iba hasta arriba de agua y el fondo del río Guadalquivir es muy lodoso. Sí, eso es un detalle que contaron cuando se sumergían los submarinistas, que la luz que tenían que comunicarse palpando, porque estaba todo súper... De hecho, hicieron pruebas con cerdos, o sea, tiraron cerdos a ver cómo, en dónde desembocaban y tal. ¿Y los encontraban o era muy complicado? Me parece que uno iba por un lado y otro por otro y otra pregunta, ¿se sabe si lo tiraban con peso o la tiraron así tal cual? No, la tiraron tal cual. La versión de ellos, claro, porque no la realidad nunca se sabe. No lo escuché nada de que la tiraron con peso. Es que la tiraron así, tal cual. Me suena que los cerdos acabaron apareciendo a los 3-4 días flotando. Pasamos ya entonces, porque falta más gente por contar la versión. Falta el hermano. Sí. Falta el hermano. El hermano cuenta que, bueno, lo que él hizo esa noche sí que es verdad que cuando llegó vino Miguel a hablar con él, que se estaba cambiando, que se estaba peinando en el baño, le pregunta que si viene solo, tal, le dice que viene con Marta, pero él comenta que no conoce a Marta físicamente, entonces no sabría decir si es ella o no, que después resulta que sale a las 8:30 y se va a jugar se va a casa de su exmujer a jugar con su hija hasta las 11:30, lo viene a buscar su pareja y que lo lleva a trabajar a un bar. Y que la pareja, ¿vale?, que es María García, le dice que si puede quedar en su casa a preparar una oposición, ¿vale?, a estudiar toda la noche. Y claro, Francisco Javier le dice que sin problema. En el caso de que haya alguien, ella dice que en el caso de que haya alguien, que no. Si está Miguel, por ejemplo, que no va a quedar allí. El tema es que ella, supuestamente, cuando la mandan contar su versión a ella va a estar allí toda la noche, hasta las 8 de la mañana. Y dice que en todo momento no va a aparecer nadie. Que esto creo que se desmiente después, ¿no? Porque hay como varias personas que van a casa de los Carcaño y dicen que no hay luz, que ni siquiera... Claro, eso es el padre, lo que contabas tú, que fue el padre, picó allí a las ventanas y allí no respondía nadie. O sea, el padre, tú imagínate, el padre desesperado a las 12:50, si no me equivoco que es, que va allí, incluso llama por teléfono a Eva Casanova, que es la madre de Marta, y dice, ¿dónde es el piso? Le pregunta a su mujer en ese momento dónde es, y le dice, es aquí. El padre peta a las ventanas y allí no abre nadie en ese momento. Cuando María García Mendaro, que es la novia del hermanastro de Carcaño, dice, pues sí, yo estuve allí estudiando toda la noche. Estaba en el salón con la luz un poco encendida y desde las 12 de la noche, que decías que dejó al hermanastro en el bar Seda a las 11:30, trabajando hasta las 3 o algo así. Sí, en la versión se cuenta que estuvo hasta las 3 y que luego se fue a otro bar hasta las 4. Sí, al bar Mínimo, un bar de copas que estaba cerca. De hecho, aquí hay que decir que ninguno de los dos bares se investigó. Ninguno de los bares se corroboró si realmente él estuvo allí. Pero ¿por qué estos casos siempre pasa algo así, tío? O sea, nunca en el anterior que investigamos también, ¿no? Que hablamos aquí. Porque al hermanastro no se le investigó nunca. Hasta mucho tiempo después. Porque Miguel Carcaño confesó que había sido él y ahí estaba todo. En el momento que Miguel confiesa, se acaba. Es que, paraos a pensar que la sentencia del caso Marta del Castillo, que está condenado Miguel Carcaño a más de 25 años, si no me equivoco, ¿no? Pivota todo sobre la confesión de Miguel Carcaño. Una confesión que cambió hasta en 7 ocasiones. O sea... Es una barbaridad. Es una locura eso, ¿eh?
O sea, y lo que no entiendo es por qué el padre va a picar allí la puerta y esta señora, que en teoría... Es que allí no había nadie. Claro, pero ¿por qué miente entonces? O sea, ¿qué tiene ella que ver? ¿Sabes lo que Yo te quiero creo decir? que María García tiene bastante que ver, ¿eh? Yo creo que ahí ha pasado algo. Porque resulta que, esto lo iba a decir después, pero María García es la hija de, en aquel momento, un alto cargo del PSOE. E igual tiene algo que ver, una mano negra detrás que intente ocultar algo, ¿sabes? Bueno, eso ya es conspiración Sí, pero bueno. y redes sociales y tal, pero bueno. Es una de las conspiraciones que hay. el Cuco la ubica allí, eso es seguro, porque él lo confiesa en una de estas grabaciones del infiltrado. Yo creo que de todas las versiones que hemos contado, el Cuco es la que más se acerca a lo que pasó en ese momento, ¿vale? Porque, bueno, el Cuco, como dices tú, dice que no vio a Samuel allí. Entonces, eso es correcto. Samuel no se encontró nada. Claro, lo que me sorprende es no se encontró ninguna muestra más de ADN, solo se encontraron del Cuco dentro. No encontraron nada del hermano, no encontraron nada de esta tercera persona. A ver, sí que lo encontraron, pero era su casa. O sea, es que es su casa, bueno, ¿cómo no va a haber ADN de esas personas allí? ¿sabes? Pero de la tercera persona... De hecho, de María García Mendaro se encuentra, me parece que en unos hilos de estos que se colocan como en las regletas o, ¿sabes? De como cel o algo así, me parece que era, y ahí se encuentra ADN. Pero descartan esas pruebas y tal, como que no tiene nada que ver. Y luego cuando decías de Samuel Benítez, que dice que viene en un coche y tal, de hecho Miguel Carcaño en una de las versiones dice... El Opel Astra rojo este, ¿no? Que viene con un Opel Astra rojo o granate, creo que dice granate o algo así. Pero eso es lo que decía en el juicio. Porque eso lo dice porque viene con un tío. Dice, no, viene Samuel Benítez con un tío. Y luego dice Samuel, pero si Carcaño ni siquiera conocía a este tío, porque realmente no era tío suyo, era una persona de un barrio como un poco conflictivo de Sevilla y tal. Y eso es lo que dice Carcaño, que dice que viene Samuel con su tío y que aparecen allí con ese Opel Astra granate. Es que parece que cada uno dice, no sé, algo diferente. Y lo que me extraña es, antes comentaste que cuando llega la Marta con Miguel a casa, como que se lo dice al hermano, ¿no? Oye, vengo con alguien. Y el hermano como que no le da mucha importancia porque no la conoce. Pero es que si alguien entra a mi casa, yo veo quién entra, ¿no? Aunque esté peinándome, como tú dices, en el baño. Vale, vengo con Marta, vale. No la conozco, pero la veo. ¿Qué es eso de no sé quién es? No existe, ¿no? No, porque él dice, me estaba duchando, después me estaba afeitando y tal, no sé qué. Y estaba con la puerta cerrada, yo hablando con Miguel Carcaño, o sea, con su hermano. Y ya después se meten en la habitación. Sí, o sea, al salir cuando sale... no, claro, él da a entender que no sabe quién es Marta, porque no la reconoce físicamente. Que la ve, bueno, pues en este caso no la vería porque ya estaban en el dormitorio cuando De él hecho, marchó. él dice que no vio a Marta en su vida nunca. El hermano. Bueno. Eso es lo que él confiesa Es lo que él siempre, dice. que no la vio en su vida a esa persona. Claro, una vez planteadas todas las versiones, de tanto de Miguel, como de Samuel, como del Cuco, como del hermano, como de María, entonces la policía, al tener toda esta información, dice, vale, hay que empezar por una parte una búsqueda en el río Guadalquivir y por otra parte hay que comprobar, porque aquí cada persona está contando una versión diferente, hay que comprobar cuál se acerca a la correcta. Entonces empiezan a analizar los móviles, empiezan a buscar llamadas que se hicieron esa noche, dónde se hicieron esas llamadas. Entonces hay como un esquema de todas las llamadas, a qué hora, tal. Y yo tengo aquí anotadas algunas, ¿vale? Para empezar, el móvil de Marta no se va a encontrar, nunca se encontrará. Entonces siempre se trabaja con el resto de móviles, con el de Miguel, del Cuco, de Samuel, ¿vale? Y Miguel comenta en una de las versiones que en el móvil de Marta había una amiga que la estaba llamando, que la llamaría como 17 veces y que a las 8:28 la última llamada la colgaría. ¿Vale? Ese es como el último registro que hay del móvil de Marta. ¿Qué pasa? Que 2 minutos después, a las 8:30, se puede ver como en el móvil del hermano está llamando a su exmujer, ¿vale? Y supuestamente el hermano ya estaba dentro. Es decir, ya no sé si vio a Marta, pero estaba en la casa cuando ocurrió el asesinato. ¿Vale? Estaba a las 8:30. De hecho, tengo aquí todo apuntado, o sea, literalmente apuntado todas las llamadas de lo que es estas pizarras que salieron
en Espejo Público, creo que era, con Nacho Abad en su época. Y ahora lo que estás diciendo de las 8:28 es eso, de que la descolgó, la estaba llamando su amiga Cristina, creo que era, de hecho. Creo que le hizo eso, hasta 16 llamadas o algo así. Que hasta nos preguntamos por qué la llamaba tanto, ¿no? Sí, No igual sé, era muy chicas, amiga o algo ¿no? así, Y tal. sí. Y las llamadas que hace el hermano son a las 8:30 desde León 13, a las 8:34 y hay una última a las 8:41, que los investigadores lo posicionan en León 13, o sea, en la... O sea, sigue en el mismo sitio. Claro, O sea, fijaros siguen en que su es- misma casa. Hay Claro. 28, muere Marta, según las pizarras policiales, y hay 41, el hermano aún sigue en el mismo Claro, y sitio. es curioso que llame como 3 veces, ¿no? A esta chica. Es como que a lo mejor es porque le está contando, a lo mejor vio lo que pasó, a lo mejor vio la muerte de Marta, ¿no? Es lo que se puede llegar a entender. Lo que pasa es que en la sentencia no se certifica que fue a esa hora, justo a las 8:28, cuando muere Marta, pero la policía piensa que sí. Esto es el hermano de Miguel el que Sí. hace estas llamadas. Sí. Sí, se las hace a Mendaro, que es la que está... Porque Mendaro está en Es la la biblioteca, está mujer. estudiando en la biblioteca. la novia. Es su Es novia. esta persona que luego viene a la casa que comentasteis antes, Sí, ¿no? que vendría a estudiar esa noche allí. Vale. Es esa persona. Vale, vale. O sea que estas llamadas vosotros decís que las ha podido hacer desde la casa, pero que no se ha contrastado porque dices tú que no se ha podido determinar que sea justo a las 8:28 cuando ha muerto Marta, ¿cierto? Claro, eso según la sentencia, según las Sí. pizarras policiales. O sea, la policía lo tiene claro, de que hay 28, muere Marta, según lo que dice Miguel Carcaño en su confesión, de que desliza, él lo saca el móvil del pantalón de Marta y cuelga justo la llamada, y que en ese momento ya estaba muerta. Por lo tanto, claro, si hay una llamada hay media, hay 34, hay 41, y no es hasta las 9:01 que llama a su exmujer. a Rosa, que sería su exmujer, a las 9:01, y ahí es cuando ya estaba fuera de casa. Sí, yo tengo notado que esta vez es en una carretera. Que Sí, ya no la lo hace desde... carretera de Carmona. Vale. O sea que lo plantan ahí. Después tengo, por ejemplo, que a las 9:12 es cuando se encuentra el SMS que le envía el Cuco a Marta, que, bueno, según lo que cuenta el Cuco, que la llamó, en realidad fue un SMS. Luego de este SMS el teléfono es desconectado, ¿vale? ¿Este SMS cuándo se lo manda? A las 21:12. Pero, ¿por qué se lo manda? No sabéis que cuando el Cuco había salido de este botellón dijo que le había llamado a Marta pero que no le contestaba. Ujú. En realidad no fue una llamada, le mandó un SMS. Ah, no fue llamada entonces. De hecho, yo Exacto. creo que eso es mentira. Es mentira. O sea, yo lo que pienso es que el Cuco ya había llegado a la casa. Y ahí se está como en Haciendo esa una coartadita, locura, ¿no? hacer una coartadita de la estoy llamando, o sea, le estoy enviando un SMS para quedar con ella. Pero en realidad yo creo que ya fue a posteriori, ya se había encontrado con el cuerpo allí. O sea que fue como un plan ahí. Sí, como muy rápido, lo hizo como muy rápido. Y de hecho el hermano, si realmente el hermano estaba dentro de la casa cuando muere Marta, ostras, que el hermano se crea una coartada muy rápido, ¿eh? Es muy listo. ¿eh? Sí, el hermano... Si realmente estaba allí y lo vio, o supuestamente, según lo que dice Miguel Carcaño, que al parecer fue él, fue muy rápido y muy listo. ¿eh? Es que aparte el hermano siempre cuenta la misma versión, nunca cambia, ¿no? Siempre va a contar la misma versión en todo momento. Sí, No hace como Miguel, que cambia las versiones como quien cambia de... Claro, el hermano siempre dice que él no sabe nada de Marta, no la vio en su vida y que su hermano no se pensaba que podría llegar a hacer eso, pero que bueno, que nunca se sabe, ¿no? Claro, no cambia la versión, pero es un poco raro, porque la policía dice lo sitúa allí dentro, a la Sí, hora que... Después los móviles dicen otra cosa, claro. Claro, lo que pasa es que la sentencia dice Marta muere sobre las 9 y claro, este señor sale ahí 41, entonces dice, bueno, pues Vale, está entonces zafado, Marta, sí. este señor estaba afuera cuando ya murió Marta, entonces ahí se comió el percal Miguel Carcaño, que es el que estaba dentro con Marta, y luego llega el Cuco. Después tengo a las 21:24, que esto me llama la atención, Samuel recibe una llamada de su teléfono desde una cabina. Y claro, él dice que está de fiesta en un cumpleaños. Claro, desde una cabina. Eso me llama la atención, que es Miguel llamándole. Bueno, él dice que fue el menor, que fue el Cuco menor, que el le Cuco. llamó. Lo que pasa es que aquí hay otra contradicción, porque Samuel luego habla con Eva Casanova, que es la madre, La madre, de sí. Marta,
que lo llama sobre las 12 o algo así, 11:30. Vale, sí. Eso es un dato que yo creo que ahí o se equivocó o se condenó. Porque es cuando le pregunta a la madre lo de ¿dónde está mi hija? Y dice, no, yo me dijo... Hablé con Miguel. Y me dijo que la dejó sobre las 12 y eran las 11:30. Claro, pero si él dice que habló con el menor, cuando habló con Miguel. Porque si vemos las llamadas que hay, no hay ninguna llamada en esas horas de Miguel a Samuel. Por lo tanto, tuvo que haber sido en esa cabina. Cuando van, al parecer, se ponen de acuerdo y van el Cuco y Miguel. Pues la teoría que se tiene. Que van a esa cabina que estaba muy cerca de la calle León 13, en realidad. Había una más cerca, pero decidieron ir a la otra, o algo así, me parece que era. Que estaba un poquito más lejos. ¿Con qué intención van ahí? A la cabina, a avisar a Samuel de que tenemos este percal. No lo hacen desde su teléfono. Y van los dos. Luego tengo que desde lo que serían las 11:20 hasta las 11:30, los teléfonos de Miguel, el Cuco y Samuel se mantienen desconectados. ¿Vale? Y que luego a las 23:34, Eva, aquí es cuando ocurre esto, lo de que llama a Samuel y le dice que no, que Miguel la habría dejado a las 12. Después tengo dos cosas a comentar, y es que para empezar, los padres del Cuco declaran que su hijo llega a casa sobre las 11:30. Yo esto, no sé, yo creo que hasta después ella lo vuelve a mentir, porque creo que después la madre comenta que su hijo creo que no llega hasta las 2:00. Sí, los padres del Cuco mienten todo el rato. Y de hecho fueron condenados después, o sea, la madre. Sí, la madre también tiene una pena junto con el hijo. Y esto me parece súper importantísimo, porque resulta que unos vecinos aseguran ver a Miguel Carcaño con una silla de ruedas a la 1:30 de la madrugada. Según las declaraciones, se deshicieron el cuerpo a las 9:30. O sea, aquí vuelve a estar la silla de ruedas, ¿sabes? Y aún por encima, más adelante, se va a decir que creo que es el dueño de un bar, ¿no? Que salió a tirar la basura y que le pareció ver a dos encopichados con una silla de ruedas y un bulto. Como, hostia... No coincide. No coincide. Es que, por lo que decías, no puede ser que se deshagan del cuerpo a las 9:30, porque a las 9:00 dijisteis que fueron a la cabina a llamar a Samuel. Lo de la cabina es... ¿A qué hora? 21:24. A las 9:24. Claro, entonces, ¿cómo es ahora si están en la cabina se van a deshacer del cuerpo? Claro, o sea, la sentencia dice la de mayores, que después argumentaremos las contradicciones que hay de la sentencia de menores y la de los mayores, que es una locura, ¿sabes?